Vamos a la palabra. Entonces el tema de hoy, como ya escribimos en el pizarrón, es la conversión a Dios. La conversión a Dios, domingo 14 de marzo del 2021. Y como ya les escribí también en el pizarrón, esta doctrina forma parte de las doctrinas de la gracia. Este es el orden de salvación, como se dice en latín, el ordo salutis. Y vamos a ver este tema. Este es el orden cronológico. Aunque nosotros nos damos cuenta de nuestra salvación precisamente aquí, en la regeneración y la conversión, y es cuando empezamos a entender qué pasó antes. Sí, fuimos llamados, porque fuimos elegidos, porque fuimos predestinados y porque fuimos, como ya vimos el tema también, preconocidos por Dios. Entonces, hoy vamos a ver la conversión y vamos a ver que la conversión es precisamente cuando Dios, al otorgarnos el don de la fe y del arrepentimiento, es cuando los ejercemos. Ya podemos ser activos, espiritualmente hablando, en la vida cristiana. Para eso vamos a Juan capítulo 12. Poco a poco vamos a ir entendiendo los puntos que escribimos en el pizarrón. Juan capítulo 12, versículo 40. Juan 12, 40. Yo tengo la versión Reina Valera actualizada. Juan 12, 40, empiezo a leer, dice así. Esta es una profecía que se toma de Isaías. Con esto vemos que el Antiguo Testamento es interpretado correctamente a la luz del Nuevo. Entonces, Juan 12, 40. Ha cegado los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, miren, y se conviertan y yo los sane. ¿Ya vieron? Esto no va a ser posible, van a poder oír, pero no van a entender, van a ver, pero no van a percibir, para que no se conviertan, y al no convertirse, pues Dios no los va a sanar de manera espiritual. Entonces, a manera de introducción voy a mencionar esto. Mucha atención. A lo largo de nuestra vida, todos, desde que nacemos hasta que morimos, experimentaremos muchos cambios y muchos giros. Porque eso significa la palabra conversión. Es un cambio, es un giro. Por ejemplo, muchos van a pasar de la niñez a la juventud, si Dios les da vida. Si Dios les da más vida física, pasarán de la juventud a la edad adulta. Y si Dios les da más vida física, pasarán de la edad adulta a la vejez. Cambios. Niñez, juventud, madurez, edad de la vejez. Otros experimentarán cambios o giros de la etapa de soltero a la etapa de casado. Y una vez casados, quizá cambiarán a la etapa de la paternidad. Otros podrán pasar a la etapa de ser abuelos y aún hasta ser bisabuelos. Otros experimentarán giros o cambios, por ejemplo, de la pobreza a la riqueza, o viceversa, de la riqueza a la pobreza. Otros pasarán de estar casados a estar divorciados, o a estar separados, o a quedar viudos. Otros pasarán por otro tipo de cambios. Por ejemplo, mientras son niños y jóvenes, pasarán de la sobriedad quizá a la embriaguez o la borrachera, de la abstinencia a la drogadicción, o de la inocencia a la inmoralidad sexual y a la perversión, o viceversa. Pasarán de una vida de excesos, de abusos y de placeres a una vida moralmente correcta, como sucedió en el caso de muchos de nosotros, que Dios nos sacó del mundo. No nacimos en una cuna cristiana. Otros experimentarán cambios de otro tipo. Pasarán de estudiantes a profesionistas y trabajadores. O de ser cuidados y protegidos a ser proveedores y de los que ahora sostienen o van a colaborar en el hogar con los gastos. Otros experimentarán cambios sobre su salud, sobre la enfermedad, sobre sus alegrías y tristezas, sobre sus derrotas y victorias en la vida. Pero aunque todos estos cambios o giros de la vida los vamos a experimentar, quizá todos o quizá algunos,
en mayor o menor grado, en mayor o menor medida en cada uno de nosotros, muchas veces o pocas veces, ya sea que los veamos como cambios buenos o cambios malos, hay un giro, hay un cambio en la vida que es más importante que todos esos. Es el más importante de todos los cambios, de todos los giros de la vida. Un giro o un cambio que es el mejor de todos, pues escucha bien, pues hace que todos los demás giros en la vida se vuelvan insignificantes y de poco valor. Sí les estamos dando su justo lugar a los pocos ejemplos que mencioné, pero existe un cambio o un giro que es mucho más importante que todos. Y no porque solamente lo dice la Biblia, como acabamos de decir, sino porque también testificarán aquellos que reciban este cambio, que ya sabemos de que se trata de la conversión a Dios. Estas personas que reciban esta conversión testificarán que es lo mejor que les habrá pasado en toda su vida. Entonces ya estamos viendo que nos referimos a la conversión a Dios o volverse a Dios. Porque la conversión es un giro, escucha bien, de 180 grados, no de 360, es de 180. Está haciendo para una dirección y es completamente ir a la otra dirección, es ir. Estábamos yendo hacia el infierno, es ahora ir hacia el cielo. Entonces, veamos de qué se trata esta conversión a Dios. El término conversión se utiliza para referirse, o es el equivalente a decir volverse a Dios, girar hacia Dios, hacia el Señor Jesucristo, por la fe salvífica y el arrepentimiento genuino. Esa es la definición más práctica, más corta, repito. Se utiliza esta palabra doctrinalmente, bíblicamente hablando, para referirse al volverse o a girar o tornarse al Señor Jesucristo por la fe y el arrepentimiento del pecado. Ahora acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, 19. Ahí se menciona otra vez esta palabra. Dice así que arrepentíos y convertíos. ¿Ya vieron? Arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Discurso de Pedro, el apóstol. Un apóstol de Cristo. Vean cómo se exhorta a los hombres a convertirse a Dios para que vivan en paz con Dios y puedan recibir de Él sus bendiciones. Entonces comenzaremos diciendo que nadie puede convertirse a Dios, aunque la exhortación que acabamos de leer es: tú debes de arrepentirte, tú debes de convertirte. Sí, es la responsabilidad del hombre, pero lo que perdió el hombre desde el jardín del Edén es la capacidad espiritual para hacerlo. Pero el llamamiento es siempre externo, es de manera como que el hombre tenga esa capacidad. Porque tendrá esa capacidad, como vamos a ver más adelante, cuando Dios lo regenere y le otorgue los dones gemelos de la gracia. Entonces es correcto decir: arrepiéntete, cree en Cristo. Pero como vamos a demostrar bíblicamente, esto lo podrán hacer solamente los preconocidos, los predestinados, los elegidos, los llamados eficazmente y los regenerados, gracias al plan eterno de redención. Entonces ya dijimos que nadie puede convertirse o volverse a Dios si Dios no le otorga vida nueva o vida espiritual primero. Aquí está escrito en el orden de salvación. La conversión a Dios o volverse a Dios, entonces, es un milagro espiritual que Él tiene que generar o crear en el corazón de sus elegidos de gracia. Entonces, para entender un poco más este milagro divino llamado conversión a Dios, dividiremos nuestra enseñanza bíblica en 3 puntos. El primer punto, como está escrito ahí, es la conversión a Dios es un acontecimiento divino.
No puse la conversión a Dios. La conversión a Dios es un acontecimiento divino, como ya habíamos mencionado, acabamos de mencionar en la introducción del tema. Ahora vamos a ver otro versículo en el Nuevo Testamento que menciona esta palabra. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. La conversión a Dios es un acontecimiento divino. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Ya vieron cómo se convirtieron a Dios, abandonando a los ídolos? Y vean, el resultado de la conversión es servicio a Él. No solamente son palabras, sino que se debe de, como vamos a ver más adelante, es algo que se debe de demostrar y evidenciar en nuestra vida, el servicio, la entrega, la obediencia. Entonces, punto número 1, la conversión a Dios es un acontecimiento divino, ya que este es un evento único. Escucha bien, es un evento único, inicial y divino, que marca la entrada a la experiencia subjetiva y a la vida cristiana por la fe salvífica y el arrepentimiento de pecados. Es el momento preciso cuando nos damos cuenta de que Dios nos salvó. Es en el momento que Dios nos hace partícipes de todo lo que ya había planeado para los elegidos de Él. Pero es una obra divina realizada por Dios, única e inicialmente. Es decir, la conversión a Dios es el resultado inmediato de la regeneración. Es el resultado, el efecto, el fruto inmediato de la regeneración. Y tanto la regeneración como la conversión son inseparables. Cuando Dios regenera a alguien, lo está convirtiendo a Él. Pero la regeneración sucede primero, suceden simultáneamente, sí, pero cronológicamente sucede primero. Dios otorga vida y esa vida, el nuevo pecador es ya cuando puede recibir los dones del arrepentimiento y de la fe. La regeneración es la causa o el origen de la conversión a Dios. Entonces, solo los nacidos de nuevo, solo los regenerados de parte de Dios, serán los verdaderos convertidos a Él en este mundo. Muchos dirán, como en este lugar y como en otras iglesias, yo ya estoy convertido a Dios. Bueno, eso dices tú, pero ¿será que Dios ya te convirtió a ti? Y como vimos también en el tema, muchos dicen, no, yo ya conozco al Señor. Bueno, pero Dios te conoce a ti de manera salvífica, porque conoce también a los reprobados. Les dice, apártense de mí, obradores de maldad. Nunca los conocí de manera salvífica, siempre los conocí de manera reprobada. Entonces lo importante aquí es, no tanto que entendamos este tema de manera mental, sino que digamos, Señor, yo ya he recibido esta gracia. Puedo memorizar este tema hoy, puedo volver a escuchar el tema en internet, pero ¿soy convertido tuyo? ¿Esto va más allá de mis palabras? ¿Esto es algo que puedo experimentar en mi vida más allá de leerlo y entenderlo en este libro santo? Ya que nadie podrá convertirse a Dios si primero Dios no lo regenera. Hechos capítulo 15, versículo 3. Entonces estamos viendo que es un acontecimiento divino, único, como la regeneración. Y es fruto precisamente de la regeneración o el nuevo nacimiento. Hechos 15, 3. Dice el apóstol Pablo ahora, Hechos 15, 3. Ellos, pues, habiendo sido puestos en camino por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando con todo detalle, miren, la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Ya vieron? Nada produce más gozo. Primero, como mencionamos en la introducción, que Dios te convierta.
Número 1 es el cambio, el giro, el acontecimiento más importante de nuestra vida. Y número 2, ser testigo de la conversión de otros. Dice ahí, causaba, no poco, causaba gran gozo cuando Pablo les hablaba, fui a tal lugar y Dios los convirtió, fui a tal lugar y Dios me usó para llamarlos. Y la conversión es un acontecimiento divino. El que está marcado por Dios desde la eternidad será convertido infaliblemente. Solo ellos serán los convertidos. Entonces recordemos que en la regeneración, es decir, en el momento del nuevo nacimiento, porque hay un momento específico en que Dios regenera a los suyos, cuando Dios genera en el corazón vida nueva en el pecador, es el momento también en que Dios les otorga por primera vez a ese pecador recién regenerado los dones divinos de la fe salvadora, del arrepentimiento de los pecados. Es también en ese momento, porque no es el tema de hoy. Ya hemos visto que el arrepentimiento y la fe son dones divinos. No son gracias que el hombre genera para que Dios, ahora sí lo regenere. No. La fe y el arrepentimiento son dones divinos que marcan el momento de nuestra conversión, cuando Dios nos convierte, porque antes nos regeneró. Entonces, ese acontecimiento divino se le llama bíblicamente la conversión a Dios, o volverse a Dios, escucha bien, de una vez y para siempre, o por primera vez y para siempre. En este momento, cuando Dios te regenera, ya no te va a quitar la regeneración. No te va a dar vida y luego te va a matar espiritualmente. Bueno, ya te regeneré, pero como eres muy terco, pues te voy a volver a quitar la vida nueva. No. Y cuando Dios te da la vida nueva de una vez y para siempre, te otorga, te convierte, te otorga estos dones que son la fe y el arrepentimiento, y no te los va a quitar. Son tuyos para siempre y Él te va a enseñar cómo ejercerlos. Aquí no hay mérito humano, hay obra humana. Podremos creer y arrepentirnos, pero el mérito será siempre de Dios. Podremos decir, yo puedo ahora creer y arrepentirme, pero fue gracias a Dios. Porque yo no tenía este tipo de fe. Yo tenía otra fe falsa. Yo tenía un remordimiento, un arrepentimiento falso, pero no tenía el arrepentimiento verdadero. Entonces, esa conversión a Dios, repito, sucede simultáneamente con la regeneración, pero nunca es la causa de la regeneración, ya que la conversión a Dios sucede gracias a que se recibió primeramente de parte de Dios la regeneración, y eso dio lugar a nuestra conversión. De la misma manera en que hubo un momento exacto en el tiempo de nuestra vida, que cuando recibimos la regeneración de parte de Dios, de la misma manera hubo un momento exacto en el cual recibimos por primera vez de parte de Dios estos preciosos dones de la fe y el arrepentimiento. Ese momento exacto que Dios nos otorga la regeneración y la conversión, ese es el momento exacto en que una persona ya puede volverse de los ídolos a Dios, como acabamos de leer, y en ese momento esta persona se convierte en un sacrificio vivo y se convierte en un adorador en espíritu y en verdad, en un servidor de Dios. Y muchos serán más servidores que otros, pero todos son conversos, todos son regenerados. Es un acontecimiento único, divino, que marca nuestra entrada. En ese momento cuando nos hacemos conscientes, es una experiencia subjetiva y es cuando entenderemos la verdad objetiva escrita en este libro, porque la vamos a estar experimentando. Ya vimos ese tema de los factores objetivos y subjetivos. Lo objetivo es lo que ya está hecho por Dios en la eternidad, en la vida de Cristo, en la regeneración. Pero los aspectos subjetivos es cuando yo entiendo que ya me regeneró, ahora entiendo por qué es esto, ahora entiendo mi santificación, entiendo que fui justificado y adoptado cuando creí y Dios me declaró justo. Y en la santificación me hace naturalmente justo, pero ya soy legalmente justo.
Entonces, por eso afirmamos que la conversión a Dios es un acontecimiento único, inicial y divino que solo van a recibir y experimentar los elegidos de Dios y nadie más. Entonces, todo aquel que diga que es cristiano únicamente lo será cuando sea regenerado por Dios, no antes. La conversión no es un mérito humano, como se enseña falsamente en muchas iglesias hoy. Entonces, los elementos básicos de la conversión a Dios, los elementos básicos son la fe salvadora y el arrepentimiento genuino. Esos son los elementos básicos de la conversión. Son las gracias gemelas que dan evidencia de que Dios nos ha convertido y son las evidencias que manifiestan que ya hemos recibido la regeneración divina. Como hemos dicho, son las dos caras de la misma moneda. Porque hay quien dice, no, yo creo en Cristo, pero vive en pecado. Pero es que yo soy cristiano carnal. No. Si Dios ya te regeneró y te convirtió, que es el momento que te otorga estos dones, no vas a vivir en pecado, vas a luchar contra tu pecado. Que podrás caer, pero estás luchando, no lo deseas, lo aborreces. Porque eso es algo que Dios ya puso, no es algo que tú y yo generamos. Será un aborrecimiento tal cual como Dios aborrece el pecado. Será algo que recibamos de Dios. Es decir, cuando Dios les otorga el nuevo nacimiento, le otorga el nuevo nacimiento a un pecador, es porque va a otorgarle también los dones de la fe y el arrepentimiento. Y estos dones, una vez otorgados por Dios, nunca serán quitados, ni por Él, ni por nadie. Y eso está escrito en Romanos 11. Acompáñame a Romanos 11, 29. Romanos 11, 29 dice, en la versión de ustedes, porque irrevocables son. Porque los dones, miren, y el llamamiento de Dios son irrevocables. Cuando Dios nos eligió, no se echó para atrás, porque no nos eligió porque había previsto, había visto algo bueno en nosotros, sino que nos eligió porque Él nos iba a hacer buenos en Cristo. Y el llamamiento eficaz que está ahí escrito en el pizarrón, y los dones, que el mayor don, el primer acto de misericordia que recibimos de Dios es cuando nos conoció de antemano en su presencia, son irrevocables. O sea, Dios no los va como nosotros, los que son padres. Bueno, como ya te regalé tu bicicleta, te estás portando mal, te la voy a quitar. No, Dios no es así. Que sí nos va a disciplinar, que sí nos va a exhortar el Señor, pero no nos va a quitar la regeneración ni la conversión, ni nos va a quitar otra vez los dones del arrepentimiento y de la fe. Son dones para siempre. Entonces nadie creerá verdaderamente o salvíficamente, ni se arrepentirá correctamente si Dios no le ha dado primeramente estos dones. Entonces ya hemos visto el orden cronológico de estos acontecimientos, la regeneración y la conversión. Es algo único, es algo divino. Primero se recibe de Dios la regeneración y de ahí se reciben la fe y el arrepentimiento de pecados, que es lo mismo que decir la conversión. Decir la conversión es decir, ya hemos recibido los dones del arrepentimiento y de la fe. Entonces Dios regenera al pecador para que éste ahora sí pueda arrepentirse y pueda creer, o sea, pueda convertirse a Dios de una vez y para siempre. Entonces, sin la regeneración no hay conversión. Aquellos que niegan la doctrina de la regeneración, aquellos que niegan esta doctrina es porque piensan que el hombre tiene algo bueno todavía en él. Y él tiene que primero que creer y arrepentirse, para que Dios lo regenere o Dios le otorgue la vida nueva. Esa es una mentira trágica para ellos. Entonces señalamos esto puntualmente porque hoy en la gran mayoría de las iglesias se malenseña que el orden cronológico en todo esto es al revés. Es decir, en muchos lugares, tristemente en la gran mayoría de los lugares llamados iglesias,
Se enseña erróneamente que el ser humano debe primero arrepentirse de su pecado y creer. O sea que debe primero convertirse para que Dios, por esta decisión humana que esta persona hizo, le otorgue la vida nueva o lo regenere. Pero esto no es así. Este punto es crucial, ya que entender o no entender esto marca la línea divisoria entre la salvación de gracia y la salvación por obras. Porque esas personas que mal enseñan esto no piensan que la decisión o el mal llamado libre albedrío es una obra, pero para Dios sí. Es una obra si primeramente creemos que debemos de arrepentirnos y debemos de creer en Cristo. Ellos dicen, no, pues tienen que ejercer primero su libre albedrío. Dios es un caballero. Y Dios no los va... Pues Dios ama a todos, Dios no los puede castigar en el infierno. Pues vemos que la Biblia dice otra cosa. Y el orden cronológico es, Dios regenera y luego Dios convierte. Simultáneamente ocurren, pero primero es la regeneración y luego la conversión o el otorgamiento, cuando Dios nos otorga los dones del arrepentimiento y de la fe. Nuestro Señor Jesucristo enseña esto. Cristo enseña que nadie podrá volverse, que nadie podrá ir, que nadie podrá convertirse a Él si primero no es llevado, traído o atraído hacia Él por el Padre. Juan 6:44, esto lo hemos visto muchas veces. Esos son versículos que hemos visto, pero aquí también se puede mencionar en este tema porque es una doctrina de la gracia. Juan 6:44, nadie puede, véanlo, la incapacidad espiritual, pero en las falsas iglesias dicen, no, todos pueden si quieren. No, esto no se trata de querer o de poder, no puede el hombre. Tiene la responsabilidad, como mencioné, pero no tiene la capacidad espiritual. Nadie puede venir a mí. Véanlo, nadie puede convertirse a mí. Nadie puede creer en mí si el Padre que me envió no le trajere. Aquí mi versión dice no le atrae. Y yo le resucitaré en el último día. Esto habla, ya la segunda parte del versículo habla de la resurrección para gloria. En el último día, cuando Él venga. Entonces, todos los que enseñan que primero los hombres deben convertirse a Dios, es decir, que primero deben de creer en Jesús y arrepentirse de sus pecados, para que Dios luego les otorgue vida nueva y eterna, están totalmente engañados. Somos muy firmes en afirmar esto, porque en la Biblia, palabras de Cristo nos lo respaldan. Estas personas no han creído en estas palabras del Señor Jesucristo. ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántos ministerios en el mundo? ¿Cuántas personas engañadas? La mayoría. La conversión a Dios, o sea, la fe y el arrepentimiento, ya antes de pasar al segundo punto, surge como resultado de haber recibido la regeneración de parte de Dios. Entonces la conversión a Él es iniciada por Él, no por el hombre. Es decir, es de origen divino, no es de origen humano. Por eso pusimos, es un, no muchos, es un acontecimiento divino. Punto número 2, la conversión a Dios es un nuevo estado espiritual a la vez. Es un nuevo estado espiritual. Mateo 18, ahora vamos a ver las palabras de Cristo. Mateo 18:3. Ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 18, versículo 3, el Señor lo dice de esta manera. Y dijo, de cierto os digo que si no os, voy a cambiar la palabra, convirtiereis, volvéis y os hacéis como los niños, de ningún modo, véanlo, no es por el libre albedrío, no es porque llores, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Y aquí está hablando de que nos tenemos que hacer físicamente niños. Sería el sueño de muchos. Ella dice, ya me siento viejito. No, está hablando del aspecto espiritual.
Tenemos que convertirnos en niños, porque cuando una persona cree en Cristo, deja de creer en sí misma. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, es porque dice, esta vida que estaba yo llevando está toda equivocada. Pero ni como papá, no. Como trabajador tampoco. Pero como cristiano menos. Niños ante Dios, lo vimos en el tema de la debilidad y el creyente. Somos frágiles. Cuando Dios nos toca, nos muestra, no nos hace niños. Él nos muestra que todos somos niños en su presencia. Él no ve fuerte a nadie, ni al diablo. Pero eso tenemos que... El creyente, el regenerado, será el único que espiritualmente se convertirá en niño delante de Dios. Cuando Dios lo convierta, porque primero Dios lo regenera. Entonces es un nuevo estado espiritual también. Repito, en el punto número 1, cuando vimos que fue un acontecimiento divino, es el momento de nuestra experiencia, es cuando nos hacemos conscientes de toda la obra de Dios y le está aplicando a nosotros por la persona y la obra de Cristo. Entonces, como vimos, la conversión es el otorgamiento de parte de Dios de los dones de la fe y el arrepentimiento de pecados. Es un acontecimiento divino hacia pecadores. Es Dios quien soberanamente convierte a los suyos. Pero este acontecimiento divino le va a llegar únicamente a los pecadores elegidos de Él, de entre todos los hombres. Pero escucha bien esto, pero una vez que estas personas pecadoras elegidas de parte de Dios reciben estos dones gemelos, la fe y el arrepentimiento, ya podrán por primera vez arrepentirse del pecado que los dominaba y los esclavizaba. Y también ya podrán creer y entregarse a Jesucristo de manera genuina y verdadera. Lo podrán hacer en un momento específico. Es algo divino, pero marca la vida del creyente. Cambia su estatus. Utilizamos la palabra latina, cambia su estatus espiritual ante Dios. Aunque sí Dios lo ve de manera natural como pecador, de manera legal lo va a ver como justo en Cristo. Y esto es un cambio para siempre. El pecador a los ojos de Dios es otra persona, aunque su cuerpo le muestre otras cosas. Aunque viva que este hombre exterior se va desgastando, internamente es justa esta persona. En el momento que crea por primera vez y se arrepienta de todos sus pecados que antes lo dominaban y lo esclavizaban. Es decir, cuando un pecador es regenerado y es convertido por Dios, o mejor dicho, cuando Dios lo capacita para que esta persona pueda creer en Jesús y pueda arrepentirse de todo pecado, y este pecador personalmente ahora sí se puede arrepentir por primera vez y pueda creer salvíficamente en Jesucristo, por primera vez, escucha bien, en ese preciso momento Dios lo declara justo de manera legal. No lo convierte en justo en su interior, porque todavía mora el pecado en él. En ese preciso momento que ese pecador, ahora sí, me arrepiento y creo, Dios lo declara en el cielo, justo de manera legal, acreditándole la perfecta justicia de Cristo. Y escucha bien, lo adopta por primera vez como su hijo. No era su hijo. No era su hijo, Dios lo adopta como su hijo espiritual de una vez y para siempre. Véanlo, estas son cosas que suceden una sola vez. No nos justifica y mañana otra vez, no, nos justifica una sola vez y para siempre. Nos adopta una vez y para siempre. Es un acontecimiento divino, nos capacita para que podamos creer y arrepentirnos. Cambia nuestro estatus, nuestro estado espiritual ante Él. Y empieza, como vamos a ver más adelante, la lucha contra el remanente de pecado que mora en nosotros. Pero nuestro estatus ya es de justificados, ya es de hijos de Dios. Romanos 5:1, ahí lo dice, y en muchos otros pasajes. Romanos 5:1.
Les pido que estén atentos. Esto es una doctrina básica, es un parteaguas. Esto puede definir si somos salvos o no. No quiero que lo memoricen, sino que lo experimenten también. Romanos 5:1, justificados, o sea, declarados justos de manera legal ante Dios, pues por medio de la conversión. Aunque ahí no se menciona el arrepentimiento, pero sabemos que la fe es el momento cuando Dios nos convierte, nos otorga esos dones. Por medio de la fe, o sea, cuando creo por primera vez en Cristo, cuando me arrepiento sinceramente, gracias a los dones que Dios me da, en ese preciso momento, justo, te adopto en Cristo, porque creíste en Cristo, no creíste en tu fe. No estás descansando en tu fe, no estás descansando en tu arrepentimiento, estás descansando en Jesús. Mientras te aborreces a ti mismo por lo que eres, ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es odiar la ley de pecado que hay en nosotros, lo que éramos nosotros. Y es por eso que la fe nos hace mirar ya no a nosotros, nos hace mirar a Cristo, al objeto de nuestra fe. Entonces la condición espiritual legal de los convertidos a Dios, los convertidos de Dios, ahora es de una vida nueva y eterna, ya no es de muerte espiritual. Su estado interno espiritual es ahora de regenerado, convertido y también justificado y adoptado de Dios. Privilegio que no todos los hombres recibirán, unos pocos. Y esta persona por lo menos es justa, de manera legal ante Dios, aunque no de manera natural. Es decir, el regenerado por Dios es legalmente convertido y justificado porque creyó por primera vez en Jesús, como nunca antes lo había hecho, y se arrepintió de todo corazón del pecado que lo controlaba antes. Ya no solamente dice, bueno, es que yo fui borracho. No, yo era un vil pecador en cada pensamiento, en cada obra, en cada sentimiento, sensación y emoción. Todo yo era pecado, mente, emociones, voluntad. Es decir, cuando esta persona cree y se arrepiente, de todo corazón, Dios lo declara justo en su presencia y lo adopta como su hijo. Deja de ser en ese momento un maldito de Dios y se convierte en un bendito de Dios. Todos aquellos que no son convertidos, aunque estén en una iglesia falsa, aunque hagan muchas obras y muchos servicios a Dios, siguen siendo malditos de Dios. Escucha bien lo más grave para nosotros. No todo aquel que asiste a una iglesia verdadera es un bendito de Dios. Preocúpate, tanto tú como yo, que seamos de los benditos de Dios, que Él ya nos haya convertido. Porque ¿de qué sirve vivir una vida moral buena, externa, ser un buen ciudadano, ser un buen amigo, ser un buen trabajador, si sigue siendo un maldito de Dios? No serviría de nada. Y espero que ninguno de los aquí presentes se vaya sin examinar esto en su propia conciencia. Vean cómo las doctrinas de la gracia unas a otras se entrelazan, y cuando son entendidas correctamente, una da lugar a otras de manera lógica y congruente. Sí, es Dios quien llama eficazmente a los suyos. Sí, es Dios quien regenera a muertos elegidos por Él, muertos espirituales elegidos por Él, y los convierte. Es decir, los capacita para que ellos puedan creer en Jesús y arrepentirse de todo pecado. Pero cuando ellos ejercen por primera vez esos dones, son declarados justos y adoptados por Él. Entonces, como dije hace rato, no hay mérito humano en creer o en arrepentirse. Nosotros nunca nos vamos a gloriar. Es que yo decidí creer, es que yo decidí abandonar mi pecado. No, nosotros nos gloriamos en la persona y en la obra de Cristo, porque aún nuestro arrepentimiento y nuestra fe es defectuoso ante Dios. Y solo porque descansamos en esa persona perfecta es que Dios nos justifica, no por nuestra preciosa fe, no por nuestro precioso y genuino arrepentimiento, sino por la persona y la obra de Cristo. Porque aún el arrepentimiento más sincero y la fe más salvífica y pura tiene pecado. ¿En qué sentido? No en el pecado porque Dios lo da, sino porque es generado por un hombre que aún mora el pecado en él. Pero porque ha mirado al perfecto, es que Dios lo declara justo
y lo adopta como su hijo. En ese momento que esta persona cree, nunca el convertido de Dios, nunca el que ejerce el don del arrepentimiento y el don de la fe se dará mérito a sí mismo. Nunca, jamás. La Biblia no se lo permite, su conciencia no se lo permitirá. Pero el estado espiritual de los convertidos a Dios es ahora de hijos de Dios, de justos en sentido legal y de santos de Dios, por haber sido nacidos de nuevo, por haber puesto su fe en Jesús, arrepintiéndose del pecado que aún mora en ellos. Entonces la fe y el arrepentimiento son regalos divinos de Dios para los regenerados. Y estos regalos divinos originan los actos personales de la conversión humana, ya que el nacido de nuevo es el que cree y se arrepiente. No es Dios quien tiene que creer y arrepentirse. Es el nacido de nuevo el que tiene que convertirse a Dios y es llamado por el Evangelio a hacerlo. Y claro que podrá arrepentirse y creer delante de Dios porque ya ha sido capacitado, ya ha sido regenerado para esto. Entonces vean, la conversión es el primer acto de vida nueva del recién nacido. Es su propia experiencia de salvación. Y tenemos la realidad objetiva. No es una fantasía que sucede, sino una guía objetiva. Aquí está en la palabra. Vamos a Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. El apóstol Juan lo menciona ahí. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Véanlo cómo dice ahí el apóstol Juan. Pero a todos los que le recibieron, ahí está. A los que creen en su nombre, está la conversión, fe. Les dio el privilegio, la bendición de ser hechos hijos de Dios. Les dio la adopción. Ya vieron, los adoptó. Pero miren qué dice el versículo 13. Estos que pudieron recibir a Cristo, que pudieron creer en Él, que pudieron ser declarados justos y adoptados por Dios, no han sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién les dio vida? Dios. Es un acontecimiento divino. Pero a la vez, estas personas pueden recibir a Cristo, pueden hacer lo suyo, pueden arrepentirse de sus pecados, y ahí viene la justificación y la adopción. Como resultado de la conversión, como resultado del nuevo nacimiento, de la regeneración. Su nueva condición interna y legal en el cielo ahora es el de un pecador, sí, pero un pecador convertido a Dios, sinceramente. Naturalmente pecador, pero legalmente justo ante Él por la justicia y la persona de Cristo, porque ahora cree y confía solo en el Señor Jesucristo y se ha arrepentido de todos sus pecados delante de Dios. En este momento, véanlo, en estos versículos vemos cómo Dios nos hace partícipes en nuestra conversión, nos hace conscientes de ella, nos hace conscientes de su amor, de su perdón, de que Cristo sí murió no por todos, murió por ti, murió por mí. Por lo tanto, el recién convertido a Dios, repito, ya no es un maldito de Dios, ni es un reprobado celestial, ni es un huérfano espiritual. Porque su nuevo estado interno, su nueva condición interna y espiritual es de justicia, es justo, es de bendición, es bendito y es de aprobación de parte de Dios. Porque Él ha creído en la vida y en la muerte de Cristo. Todo esto gracias a lo que Cristo es y a lo que Cristo hizo en la cruz, y lo que Cristo hizo en su vida de obediente. Y ya vamos a ver el tercer punto, que aquí es cuando nos hacemos más conscientes de nuestra conversión. Aquí es algo que Dios hace, sin nosotros. Aquí es algo que Dios nos permite involucrarnos, y aquí es donde tú y yo estamos batallando, si ya hemos sido regenerados y somos convertidos.
es un proceso continuo también. La conversión a Dios, tercer punto, es un proceso continuo. Ahorita vamos a ver la diferencia, porque mencionamos hace rato, en el punto número 2, que es un nuevo estado espiritual que Dios justifica y adopta, y esto sucede una sola vez y para siempre. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Y qué es un proceso continuo? A la santificación. Nos tenemos que seguir convirtiendo a Dios, ya no para volver a, es que no sé, voy a volver para que me justifique. No, ya te justificó, ya te adoptó. Tienes que seguir convirtiéndote a Dios si ya eres su hijo, para que seas más santo. Ahora, de manera natural, no de manera legal, porque de manera legal ya somos aquí, ya somos santos. Porque Dios no adopta a personas legalmente pecadoras, aunque naturalmente lo somos. Entonces es un proceso continuo. Vamos a ver cómo lo dice el libro de los Hechos, capítulo 26. Y ahí vamos a ver qué menciona al final de este versículo. Hechos 26. Versículo 18. Espero que se esté entendiendo este tema. Me estoy esforzando para que se haga lo más sencillo, porque hay niños, y los niños, si lo entiende un niño, pues mucho más un adulto. Hechos 26, 18, dice así: para que abra sus ojos. Eso se lo dijo Cristo al apóstol Pablo cuando lo convirtió. Para que abra sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz, a fin de que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, véanlo, conversión, dones del arrepentimiento y la fe, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Ya vieron? Esto ocurrió de una vez y para siempre de manera legal, pero tú y yo sabemos, si eres un creyente verdadero, que el pecado aún mora en nosotros. No nos esclaviza, no nos condena, no nos domina, pero ahí está el principio de pecado, el pecado remanente que se menciona ahí en Romanos 7 y muchos otros pasajes. Pero legalmente Dios te ve como su hijo, te ve como justo y te trata como tal. Te ve como que tú lo hayas amado como Cristo lo amó. Te ve como que tú hayas obedecido la ley ceremonial. Porque cuando Cristo obedeció esa ley, ahí estábamos tú y yo, tanto en su vida como en su muerte. Obediencia activa y obediencia pasiva, teológicamente hablando. Entonces, como ya hemos visto, la conversión es un acontecimiento soberano de Dios sobre criaturas muertas y pecadoras. A la vez vimos también que Dios los capacita para que ellas puedan convertirse a Él, es decir, para que puedan creer en Cristo y arrepentirse por primera vez de sus pecados. Y en ese momento Dios las declara justas y puedan ser adoptadas por Dios. Pero ahora veremos que la conversión a Dios apenas inicia ahí. Si tú estás diciendo, no, es que yo le doy gracias a Dios porque hace 20 años me convirtió, en ese momento era yo una persona muy feliz, muy gozosa, sentía yo la presencia de Dios, y ahora, no, pero es que ahora ha cambiado las cosas. Es que tienes que seguir convirtiéndote a Él, tienes que ejercer diariamente estos dones para tu santificación. Porque ya Dios no te ve como un pecador, ya te ve como su hijo. Tenemos más responsabilidad ahora de honrarlo, de bendecir a los hermanos. Nuestra responsabilidad ahora es mayor. Estamos siendo preparados para el reino de los cielos. Es una gran responsabilidad. Es un proceso continuo. La conversión no acabó ahí en nuestra regeneración, o en el momento que ya, yo hace 30 años creí por primera vez en Cristo y me arrepentí y pues sigo siendo la misma persona. Estás deshonrando a Dios si hablas así. Estás deshonrando a tu iglesia si hablas así. Porque el único que te dio la gracia inicial puede darte mayor gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia.
Entonces la conversión ahí apenas inició, la conversión a Dios. Sí, es verdad que hubo una primera vez que nos arrepentimos de verdad de todo pecado y creímos por primera vez en Jesús para ser salvos. Pero eso lo hicimos delante de Dios cuando Él era nuestro creador. Cuando creímos en Cristo por primera vez y por primera vez nos arrepentimos, Dios era nuestro creador, era nuestro juez, era nuestro verdugo. Antes de ser convertidos, cuando nos miramos por primera vez como viles pecadores ante Él, y cuando vimos al precioso Cristo muriendo y viviendo por nosotros, hasta ese momento Dios no era nuestro Padre, Dios era nuestro juez, nos veía como malditos, era nuestro enemigo, era nuestro verdugo, era el que nos iba a castigar en el infierno para siempre. Se convirtió en nuestro Padre amoroso, se convirtió en nuestro Padre perdonador cuando nos regeneró y nos convirtió a Él y nos otorgó los dones del arrepentimiento, y cuando los ejercimos por primera vez, no solamente nuestro estado espiritual cambió el estado espiritual de Dios para nosotros. Él se convirtió ahora en nuestro Padre. Él no era nuestro Padre. En este momento se convirtió en nuestro Padre cuando nos adoptó. Él no va a adoptar a todos. Ahora estamos tratando en este proceso continuo, ya no estamos tratando contra un juez, ya no estamos tratando con un verdugo, estamos tratando con nuestro Padre, que prefirió derramar su ira, la ira que te correspondía, prefirió derramarla en Cristo, todita ella. Entonces, ¿no lo vamos a honrar con una mayor conversión? Si los hijos naturales se esfuerzan por honrar a sus padres, cuando ven que su padre, además de sí es estricto, pero me ama, el hijo se esfuerza por honrarlo. Pues cuánto más nosotros, como hijos verdaderos, espirituales, justos, adoptados de Dios. Lo repetimos, quiero ser muy enfático, que se vayan con esto en sus mentes. Nos arrepentimos de todo pecado por primera vez, de todo corazón. Y cuando creímos en Jesucristo de manera salvífica por primera vez, Dios en ese momento nos declara justos de manera legal y nos adopta como sus hijos. En ese momento Dios dejó de ser nuestro juez, nuestro verdugo, nuestro enemigo, y se convirtió también para nosotros en Padre Celestial, en nuestro ayudador y en nuestro amigo. Y es en ese sentido, en ese momento, que también la conversión se convierte en un proceso continuo. Ya que, como mencioné al principio de este punto, ahora no necesitaremos convertirnos a Dios para nuestra justificación, sino que necesitaremos convertirnos continuamente a Él para nuestra santificación. Ahí mismo en Hechos 26, versículo 20, acabamos de leer el versículo 18, la encomienda de Cristo para Pablo, para que por medio de ti abran sus ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz, se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Pero miren qué dice el versículo 20. Ahora ya son palabras de testimonio de Pablo. Pues esa encomienda que Dios me dio, Él la hizo posible a través de mí, dice versículo 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Y vean esta última frase, que es la que nos compete ahorita para este tercer punto, que es un proceso continuo. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver que ya te arrepentiste y que ya te convertiste a Dios? Haciendo obras dignas o frutos dignos de arrepentimiento. Las evidencias externas, visibles, manifestables, de que Dios ya hizo una obra interna en ti. Cualquiera puede decir que es creyente, pero Dios no a cualquiera llama convertido.
Entre nosotros nos podemos engañar. No, yo creo que tú eres convertido. No le hagas caso a Roberto, no le hagas caso al pastor. No, tú eres convertido. Ya te lo dijo Dios. Ya te lo confirmó con la Biblia. Ya te lo confirmó en tu corazón. Tienes la verdad objetiva en ti. Tienes la verdad subjetiva dentro de ti. ¿Cómo saber que somos conversos? ¿Cómo tú puedes saber que yo soy convertido? Porque tú tienes todo el derecho de tener dudas también hacia mí. Frutos dignos de arrepentimiento, una vida cambiada, un proceso continuo de conversión a Dios. Que no seamos cristianos de lengua, me incluyo. Que no seamos cristianos de boca, de palabras. Que no estemos diciendo, cuando tuve hace 10 años, 15 años, 20 años. Gloria a Dios. Y hoy, y mañana, ¿qué acaso Dios te cortó su gracia desde hace 15, 20, 30 años? ¿Qué acaso está limitada su gracia? No hemos conocido, si pensamos así, no hemos conocido correctamente a Dios. Entonces, si hubo una verdadera conversión a Dios para justificación, entonces, como leemos en este versículo y otros más podemos leer, también habrá una verdadera conversión a Dios para santificación. Porque solo el justificado será santificado. Pero si no has sido justificado ni adoptado, olvídate de tu santificación. Busca primero ser salvo. Entonces, la conversión a Dios sí es un acontecimiento divino, sí es un nuevo estatus o un nuevo estado espiritual y legal interno, pero se debe de evidenciar, se debe de mostrar en toda nuestra vida, no solamente los domingos. Aquí yo les veo y todos parecemos cristianos. Y quizá me escuchas y este hermano parece cristiano, pero debemos de evidenciarlo de domingo a sábado. El primer día de la semana es domingo. Cuando sales de aquí, ¿cuál es tu deleite? Cuando sales de aquí, ¿qué buscas? Escucha bien, y aún estando aquí, ¿qué deseas? No me contestes a mí, contéstale a Dios. ¿Qué te preocupa más? ¿Realmente quieres ser un mejor hijo de Dios? ¿O solamente quieres ser un mejor hombre o mujer en este mundo? Entonces, si tu conversión primera e inicial te produjo un dolor por haber pecado en contra de tu Creador, en contra de tu juez, tu conversión posterior y continua se hará evidente por un mayor dolor por el pecado remanente en ti, porque ahora sabes que estarías pecando en contra de tu Padre celestial que te adoptó en Cristo, te declaró justo en su presencia. ¿Acaso eso lo tomas a la ligera? Si fue un momento contundente en tu vida cuando te arrepentiste y te viste como un pecador, y viste precioso a Cristo en ese momento, y te produjo un dolor tu pecado y tu condición, ¿cuánto más no será también día a día? ¿Cómo te puedo fallar a ti si ya me perdonaste? ¿Cómo te puedo fallar a ti si me libraste de mi mayor enemigo, que era yo mismo, mi pecado? No era el diablo, no era el infierno, era yo, era mi pecado, que le daba poder al infierno, que le daba poder al pecado, que le daba poder al diablo. Era yo, engañado, falsamente convertido a ti en una falsa religión. Entonces el dolor por el pecado va a ser mayor cuando sepas que estás pecando contra tu Padre. Y eso te motivará a pedirle que te siga convirtiendo a Él. Entonces, si no se hace evidente la conversión a Dios como un nuevo estilo de vida en cualquier persona que se diga creyente, es decir, si no se ve que su fe lo sostiene y su arrepentimiento es continuo, quiere decir que esa persona
no ha sido ni regenerada por Dios, que externamente parece creyente, que no deja de asistir a las reuniones, que aún ora y lee la Biblia, pero solamente por momentos se convierte en cristiana. Solo por momentos en el día. Y lo que leemos aquí son frutos con plural, frutos dignos de arrepentimiento, dignos de una conversión verdadera. La conversión a Dios como un acontecimiento divino inicial cambia el estado interno y espiritual del pecador perdonado. Y esto inevitablemente, necesariamente se manifestará en un proceso y continuo camino de conversión práctica y cotidiana a Dios. Ya que, así como hubo una primera vez que nos arrepentimos de todos nuestros pecados ante el Dios juez, ahora nos seguiremos arrepintiendo de todos ellos ante nuestro Dios y Padre. Vean esto, ya para ir terminando el tema. Seguiremos convirtiéndonos a Dios y somos sus hijos hasta que llegue el día de nuestra muerte física, ya que todos los días de nuestra santificación, Dios nos pondrá en situaciones y en circunstancias donde no nos quede más que volver a acudir a Él por la fe y el arrepentimiento. No nos pondrá en situaciones en las cuales tú y yo podamos salir con nuestras fuerzas. Al contrario, vamos a decir: Señor, hasta me has abandonado. ¿Por qué me pasa esto? Si ya soy tu hijo, si ya me has regenerado, me has justificado. Precisamente para que sigamos convirtiéndonos a Él y sigamos entendiendo que seguimos siendo niños espirituales delante de Él. Y ya para ir terminando, miren, podemos decir que en la regeneración, el pecador es pasivo, pero en la conversión a Dios, Él lo vuelve activo. Activo. La regeneración es interna, pero la conversión se vuelve externa. Es decir, la regeneración es invisible, pero la conversión tiene que ser visible. Y aunque la conversión es algo que podemos ver, no es la causa de la regeneración. Ya que la regeneración es cuando se nos otorga un nuevo corazón, sí, pero la conversión es la vida externa nueva que fluye de ese nuevo corazón. Aunque la regeneración ocurre primero, la conversión ocurre después y tiene que verse continuamente en todos los que nos llamamos y nos decimos creyentes. Repito, si no es así, o una de dos, o no eres regenerado, o si eres regenerado y estás deshonrando a Dios y estás deshonrando a tu iglesia. El testimonio tuyo afecta a la iglesia y a tus hermanos. Entonces la regeneración y la conversión, que es la fe y el arrepentimiento, aunque ocurren simultáneamente, no son lo mismo, ya que la regeneración es la causa de la vida nueva, la conversión es la respuesta a esa vida nueva. La conversión verdadera nunca existirá sin la regeneración, pero la regeneración nunca se producirá por causa de la conversión, como mal enseñan en las iglesias falsas. Último pasaje, vamos al Antiguo Testamento, Jeremías. Y ya con estos últimos comentarios concluimos. Jeremías 31, versículo 18. Jeremías 31, 18. Bien he oído a Efraín, que se lamentaba, me corregiste, y fui castigado como novillo indómito, como novillo indomable. Conviérteme,
Vean esto, conviérteme y seré convertido, porque tú sí lo puedes hacer, porque tú eres Jehová mi Dios. Ese debe ser nuestro clamor ahora, si ya hemos experimentado el acontecimiento divino llamado conversión, si ya nuestro nuevo estado espiritual es justo, adoptado, convertido. Ese debe de seguir siendo nuestro clamor. Sígueme convirtiendo a ti, Señor. Santifícame más. Ayúdame a vivir solamente por estos dones y que estos dones lleven a todo el fruto del Espíritu Santo. Pero estos dos son la base, porque son el inicio de la conversión. Hagamos de estas palabras del profeta Jeremías también nuestras. Conviérteme y seré convertido, ahora para nuestra santificación. Como les dije al principio, espero que no haya falsos convertidos entre nosotros, que no haya ningún hipócrita entre nosotros. Es mejor que una persona diga, no soy salva, y siga asistiendo aquí, esperando que Dios lo salve, a que diga, sí soy salva, asista aquí y no lo sea. Esa es hipocresía, esa sería una falsa conversión. Espero que Dios no permita que ninguno de los que estemos aquí sea ese tipo de personas. Y si tú reconoces que no has sido convertido, clama a Él, Señor, sálvame, conviérteme y seré convertido. Yo no podré convertirme a ti si tú no me conviertes. Entonces que sea Dios quien nos confirme hoy que Él ya nos ha convertido cuando nos regeneró, otorgándonos por primera vez los dones de la fe y el arrepentimiento. Y que nos siga convirtiendo hacia Él ahora que es nuestro Padre Celestial, mientras caminamos este largo y continuo proceso de santificación. Que Él nos ayude a entender esta sublime doctrina, pero que la haga práctica en nosotros, otorgándonos una fe más robusta en Cristo y un arrepentimiento cada vez más profundo y sincero. Y que sea Dios quien también hoy, a través de este mensaje, llame eficazmente a los suyos esta mañana, otorgándoles el nuevo nacimiento o la regeneración. Porque solamente así estas personas podrán creer verdaderamente y arrepentirse de todos sus pecados. Que Él sea que convierta a los suyos, tanto para justificación como para santificación. Que Él nos permita, como leímos en el penúltimo pasaje de Hechos 26:20, que Él nos permita que día a día lo honremos a Él. Porque al hacer frutos dignos de arrepentimiento no nos estamos honrando a nosotros. No es para que vean, no, yo soy muy bueno, soy muy dedicado, soy más santo que mis hermanos. No, que Él nos permita tener y hacer muchos frutos de arrepentimiento, pero que sea para honrarlo a Él. Que si somos siervos inútiles, que seamos los mejores siervos inútiles para su gloria. Vamos a ponernos de pie, por favor, vamos a orar.